¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del picking o la separación de pedido. También se le llama separación de pedido. Antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar like, compartir, dejar tu comentario, que eso hace que se promueva, que las plataformas promuevan este podcast. Pero la palabra picking también es la por la cual está fundada el nombre que yo le puse a este podcast. Le puse piqueando. Es como un error gramatical intencionado de la palabra picking. Piquear se puede definir algo así, es como la selección y el transporte del pedido dentro del almacén. Piquear es cuando agarramos la hoja de pedido. El picking es cuando tomamos la hoja de pedido y separamos el pedido, o sea, seleccionamos los productos que están en el pedido y los llevamos hacia el área de verificación. Con el picking, con todo lo que hemos hablado en este podcast, la mayoría de los audios que han escuchado y casi todo lo que se hace precisamente para ese momento. Porque ya en el momento del picking, darte cuenta de todos esos errores, darte cuenta de las diferencias de inventario ya es muy tarde. Ya en el momento del picking, si se comete algún tipo de error, lo más probable que ese error llegue al cliente, a la insatisfacción del cliente. Todo, o sea, ya cuando tú necesitas que los SKU sean fáciles de entender para que la persona que va a hacer el picking pueda reconocer el producto cuando lo vea. Necesitas que el producto esté en la ubicación, como dice en el sistema, y necesitas que los inventarios estén bien para que esté la cantidad de productos que dice en la hoja de pedido que ahí debería haber. Los picking pueden ser manuales o pueden ser automatizados. Yo nunca en mi vida he estado en una empresa de picking automatizado. Sí participé una vez en una visita hacia Farmatodo, una de las grandes experiencias que tuve, que Farmatodo tiene su proceso de almacenamiento completamente no, como un 80% automatizado, pero es bastante en comparación a todos los almacenes con los que yo he estado. Y fue una experiencia bastante interesante y yo me imagino que la tasa de errores que ellos deben de tener en cuanto a inventario, separación de pedido debe ser mínima comparada con los almacenes que son manuales. Pero como yo me enfoco son en las pequeñas empresas, los pequeños empresarios, la mayoría de los pequeños empresarios tienen que comenzar con almacenes manuales. De hecho, yo creo que la mayoría de las empresas no invierten más en la logística porque es que nunca pensaron cuando crecieron que la logística le iba a resultar tan costosa. Yo creo que todo el mundo piensa, cuando empieza un almacén, piensa en 4 personas haciendo el picking, haciendo el despacho, haciendo la recepción y no ven toda la complejidad que hay detrás para que coincidan los inventarios y para que toda esa gestión se dé de forma correcta en el tiempo real. Para realizar el picking ya llega un momento previo que todo debe estar de forma correcta para comenzar a realizar el picking. Primero, toda nuestra gestión. Tenemos que tener los inventarios al día, tenemos que tener las ubicaciones, los habladores, todos los productos bien señalados, etiquetados. Para hacer el picking de forma correcta también existen, o sea, lo más ideal es que el almacén tenga una dinámica. Digo dinámica más allá que método, porque existen varios tipos de picking, varios métodos de picking. Y aunque tal vez a ti te funciona un método más que el otro, a veces el volumen de trabajo hace que tú debas variar ese método para que seas mucho más eficiente. Me explico. Tenemos lo que podríamos llamar como picking por olas, que el picking por olas es según un criterio que tú tomas. Tú, mira, llevaste esta serie de pedidos porque esta serie de pedidos cumplen con este criterio. O sea, le puedes decir que según el cliente, según el transportista, según lo que tú quieras, el picking por olas. Y también tienes el picking por lote, que ya el picking por lote normalmente se hace, por ejemplo, por el lote de este SKU. Entonces haces un recorrido recogiendo únicamente un solo SKU. Hay un almacén que yo visité que usaba un... Porque también el picking depende mucho de todas las herramientas. O sea, la dinámica que tú vas a escoger para hacer el picking va a depender mucho de los recursos que tú tengas. Porque si tú requieres muchísimo, tal vez para hacer el picking de un montacarga, y nada más tienes un solo montacarga en el almacén, no puedes ocupar el montacarga todo el día haciendo el picking o toda la mañana, porque tienes otras actividades que también hacer. Ellos utilizaban en el almacén un sistema, o sea, una dinámica que le llamaban macro picking. Ellos bajaban en un listado que consolidaba todo el número de pedidos, toda la cantidad de unidades de un SKU. Y el montacarguista se encargaba de descargar todas las cantidades que decía el montacarguista, obviamente con un ayudante, se encargaban de bajar todo lo que decía el macro picking. O sea, que el macro picking era el total de los pedidos por el total de unidades de todos los pedidos que iban a salir ese día. Los colocaba en un área y luego de allí era donde se realizaba el picking y se comenzaba a armar el pedido de cada cliente. El picking termina justamente luego del picking viene lo que se conoce como la verificación de la mercancía. Entonces, yo considero que hasta que la mercancía no está verificada, el picking no está finalizado, porque si tienes una diferencia en tu verificación de mercancía, tienes que hacer un llamado
a la persona que separó el pedido o tienes que ir a complementar el pedido dependiendo cómo sea la política, cómo sea la normativa. Eso ya depende de cada almacén. Pero es muy importante que previo antes de realizar el picking se sepa cuál es la dinámica que se va a utilizar. Porque tú tienes que planificar todo el recorrido que va a realizar la persona que va a hacer el picking. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, el tema de la nomenclatura de la ubicación del almacén. Porque cuando tú tengas el pedido en la mano, el orden de esa hoja de pedido debe estar estructurado de manera que tú camines, tú vayas al fin, o sea, camines o vayas con el montacarga, dependiendo del tipo de separación de pedido que tenga, la forma en la que vayas a separar el pedido, pero que tú vayas al final del almacén y vengas así separando el pedido hasta el sitio donde debe llegar el pedido. O sea, en otras palabras, es que tú vengas caminando lo más ligero posible y vayas cargando el peso en el camino. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Primero, porque si a mitad de camino tú necesitas, o sea, por muchas razones. Primero, tienes que ser en un solo sentido. O sea, la idea es que tú vayas avanzando y vayas cargando el pedido. Si tú por alguna razón estás separando el pedido y tienes que constantemente retroceder, avanzar, esa clasificación de pesaje en la estructura de ese pedido, la clasificación como está, eso está mal realizado. O fue que realizaron mal la nomenclatura de las ubicaciones o por alguna razón eso está mal. Por eso es que tiene que haber una planificación anterior, porque en la planificación anterior tiene que existir un recorrido que va a realizar la persona en un solo sentido que va a realizar ese pedido. Claro, si tú lo estás haciendo con el montacarga y resulta que ya te quedó corto la cantidad que tienes en el montacarga, obviamente tienes que llevar lo que vas a llevar al área de predespacho y luego te vuelves a seguir. Pero en cuanto al orden de la hoja de pedido, tiene que venir, tiene que ser consecuente con el orden que tú vas caminando dentro del almacén para hacer la separación del pedido. Y esto lo aclaro porque yo una vez participé con un programador que ellos estaban creando un sistema particular para el almacén que estaban diseñando. Y el programador, él me preguntó, fue muy insistente en por qué razón el recorrido que hacía la nomenclatura que yo le pasé era como en forma de S. O sea, de forma vertical y luego pasaba al siguiente rack. De forma vertical y pasaba al siguiente rack. De forma vertical y pasaba al siguiente rack. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas avanzando, tú tienes que ir llenando todo y de manera que tú no te tengas que devolver. Tú te imaginas que entonces llegaste al final del pasillo y resulta que te toca el segundo nivel del mismo pasillo. Tienes que retroceder. No, eso no funciona de esa manera. Es demasiado lento y engorroso. Claro, el programador me lo pregunta porque para fines de programación a él se le hacía más lógico hacerlo por línea. Que en el caso tal, en un futuro, de que pudiesen automatizar el almacén, ya tuviera eso bien diseñado, de manera que lo pudiese hacer por línea. Pero tal vez para una máquina sea indiferente la forma en la que está el recorrido, porque para una máquina tal vez lo que importa es el tiempo final, pero para una persona que normalmente va caminando, si es un desgaste, retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, retroceder, avanzar. Importante que el pedido se haga con una hoja de pedido. Yo me he conseguido almacenes que por alguna razón de empresas pequeñas, empresas que están empezando, van directamente con la factura. No lo entiendo. La hoja de pedido te permite equivocarte. Vamos a entender, la factura, la nota de entrega, normalmente son documentos fiscales. O sea, por lo menos la factura, para que en una empresa te anulen la factura, tú puedas rayar la factura, es algo que no tiene sentido, no te lo va a permitir ningún contador. Por lo tanto, la hoja de hecho, de paso, la factura ni siquiera tiene a veces la ubicación. La factura eso es una información que no va en la factura. En el pedido el pedido está realizado precisamente para que tú puedas ubicar el producto. Tiene la ubicación, tiene el SKU, tiene la descripción, tiene las unidades de venta, de bulto y de como sea que la tengas diseñada. Y tú puedes jugar con la hoja de pedido para que la hoja de pedido te dé la información más sencilla. Puedes pedir que te diseñen la hoja de pedido a las necesidades del almacén. Cosa que a veces no se puede hacer, o mejor dicho, no se puede hacer con la factura. Porque la factura tiene otro objetivo, tiene otro propósito. Ahora, ¿qué pasa? Las cantidades del pedido normalmente son cantidades que no deberían estar filtradas por el sistema. Esto tal vez es un poquito polémico y debatible, pero ¿qué pasa? En la mayoría de los almacenes manuales, la diferencia de inventario son inevitables, o sea, es un desastre. Pero si tú tienes un desastre, tú deberías tener sistemas que te ayuden a contrarrestar ese desastre. Probablemente si tú no atas el pedido al inventario que tú tienes, puede ser un poquito más larga el proceso del pedido, pero va a ser más exacto. Y a ti lo que te interesa es que se venda, que se mueva la mayor cantidad de productos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú no tienes existencia en el sistema, pero sí lo tienes en físico y tú atas el sistema a tu pedido, el pedido va a rechazar esas cantidades. Y esto lo digo porque lo he visto en algunos procesos de separación de pedido.
Y no, el pedido en teoría debería ser la orden de compra que manda el cliente. Lo único que no debería salir en el pedido sería un producto descontinuado. Pero así tú tengas una unidad y el cliente te pidió 500, en el pedido te deberían de salir las 500 unidades. Durante la separación del pedido, como digo que la hoja de pedido te funciona para anotar algunos errores, porque cuando tú separas el pedido, cuando tú haces el picking, a medida que vas haciendo el picking, en el mismo momento que vas haciendo el picking, vas encontrando errores. Mira, fui a la ubicación tal y no estaba el producto. Mira, fui a buscar papa y había era tomate. Y caminé un poquito más y encontré las papas. Entonces, esas anotaciones se hacen en la observación de la hoja y eso debe tener también una dinámica, una forma de trabajo. Mira, si te consigues alguna N, se anotan y se le entrega, qué sé yo, al supervisor. Eso depende de la empresa. Hay empresas que eso depende de cada empresa, de cada almacén. Tú tienes que tener una dinámica de mantenimiento, por decirlo de alguna forma, que son esos horarios, pueden ser diarios o pueden ser intercalados en la semana, que es donde se hace todo lo que se puede conocer como todo lo que es la logística interna, toda la logística inversa interna, por ponerle algún nombre, que es a corregir todos esos errores, que es a ubicar todas las devoluciones, que son esas horas en el día donde tú te dedicas al orden del almacén. Uno de los secretos básicos del almacén es el orden. Hacer el picking es como hacer mercado tal cual. O sea, imagínatelo, si no eres del área, imagínatelo. O sea, de hecho hay una forma de picking que también es así, es por pedido. Yo trabajé en una empresa que era por pedido. Y salía el pedido y tú ibas con un carrito tal cual como un supermercado. Imagínatelo así. Ibas a los racks, en este caso podríamos decir que son los anaqueles, colocabas en el carrito lo que había pedido el cliente y lo llevabas hasta la mesa de chequeo, que era como la mesa del supermercado tal cual. Y luego de eso pasaba por una prefactura. En el área de verificación de mercancía, que ya sería posterior al picking, hay una persona que es la que se encarga de verificar que todas las cantidades y el estado de la mercancía esté en un estado que el cliente te lo pueda recibir, las unidades, la cantidad que dice el pedido sea correcto, que sea la presentación correcta, que sea el producto correcto, que todos los datos que están en el pedido sean lo que tienes allí en físico. Hay una parte que es la verificación de mercancías, que es la que se encarga de eso. Yo tengo tiempo que no hago separación de pedido porque el último trabajo que tuve fue 100% en oficina, llevando todos los inventarios, toda la parte teórica del inventario. Pero sí, en todas las demás empresas realicé separación de pedidos, realicé picking y realmente todo lo que se hace en el almacén, toda esta organización, todo el inventario es para ese momento. Porque es uno de los momentos más importantes, es el momento donde llega lo que el cliente necesita de nosotros, tanto nuestro cliente interno como nuestro cliente externo. Nuestro cliente interno principal es el departamento de venta y nuestro cliente externo son esos clientes a lo cual se le vende el producto. Y el picking también es un momento para tú aprovechar, si tú aprovechas al máximo el pedido y lo puedes cumplir al máximo, ese pedido lo máximo que tú puedes, eso facilita la rotación del producto. Luego que ese pedido está en verificación de mercancía, eso pasa dependiendo del almacén, eso puede pasar al área de embalaje, que es donde se le colocan todas las etiquetas, y luego se emite la factura que contiene toda la información de ese pedido. Claro, se coloca en el muelle de la ruta de despacho con toda la documentación. Nuestro proceso y nuestra dinámica tiene que también contemplar que probablemente algún pedido de eso se le va a agregar productos más adelante. Casi siempre los vendedores, hasta el último minuto antes de montar, antes en el momento que se está montando el pedido en el camión, te están haciendo negociaciones con el cliente. Y yo no creo que eso tenga que ser algo que nosotros veamos mal, que nosotros estemos opuestos a eso. La empresa está para vender y la idea de vender es aprovechar la mayor cantidad de productos por cada pedido. Claro, ¿qué pasa? Lo que hay que considerar es que a veces esos pedidos dependiendo de la empresa, pero ese pedido a veces ya tienes el camión asignado, tienes el camión ya que no le cabe ni una unidad y el vendedor a veces quiere montar productos a ese pedido. Lo que yo digo es que tiene que contemplarlo, es que tiene que tener una etapa verdaderamente final, donde ya le puedes decir, o sea, tiene que tener una tolerancia donde ya le puedes decir al vendedor, mira, después de tantas horas de haber separado el pedido, normalmente ya está seleccionado el camión, no te voy a aceptar un pedido después de tal hora. Pero igual, lo que sí considero es que si se puede aceptar esa petición del vendedor, se tiene que aceptar, porque la idea es mover la mayor cantidad de productos. A nosotros no nos interesa si se siguen o no se siguen las normas. Obviamente las normas es algo que es necesario para la buena convivencia de todos, pero si realmente está de nuestra parte, si se puede hacer algo, aunque la norma nos proteja, yo creo que sí vale la pena que se haga. Y lo mismo sería la petición que se le haría a los vendedores. No sé si algún vendedor escucha este audio, pero entiendo que a veces te retrasas por un tema que es culpa del cliente, pero hay que tratar de hacer siempre. Yo creo que para mí, y eso siempre lo he dicho, el mayor respeto que puede existir en una empresa entre dos personas, dos colaboradores, es la eficiencia.
O sea, que yo te ahorre el trabajo a ti y tú me ahorres el trabajo a mí, porque la única forma es que yo te ahorre el trabajo a ti es yo siendo eficiente en lo que yo estoy haciendo. Y la única forma en la que tú me ahorres el trabajo a mí es siendo eficiente en lo que tú estás haciendo. Yo no creo que exista una sola forma de hacer el picking y no creo que tenga que estar escrito en piedra cómo se tiene que hacer el picking. Yo trabajé en una empresa que ellos mudaban de almacén y pretendían la persona que tomaba las decisiones para esta dinámica de logística, pretendían aplicar la misma lógica del picking en todos los almacenes. Y por una cuestión de espacio, por una cuestión de disponibilidad de recursos, no necesariamente lo mismo funciona en todos los almacenes. Lo que sí creo es que hay que conocer toda la dinámica completa y los diferentes tipos de picking, el qué es lo que se quiere. Yo creo que hoy en día los procedimientos tienen que tener ese un por qué. O sea, ¿cuál es la meta de ese procedimiento? Porque tú estableciendo la meta del procedimiento, el cómo puede variar mucho. Porque tal vez la persona siguiendo los pasos puede ser que se consiga con alguna traba. Pero si tiene un objetivo y cumple con ese objetivo, respetando todos los límites, las normativas y la política que dice el manual de procedimiento, la persona puede lograr esa meta o el objetivo de ese procedimiento. El picking es en sí, el picking como tal no es nada complicado. De hecho, yo creo que cualquier persona, es una de las cosas más rápidas que se aprende, la dinámica del picking. Lo que sucede es que hay muchas cosas que son importantes que se tienen que hacer antes de realizar el picking, que es que tienen que estar los inventarios al día, el producto identificado y la clasificación del producto correcta para que la mayoría de los productos que más se mueven estén en un área en específico, que esté el almacén ordenado. Tienes que verificar que la forma en la que se está haciendo el pedido no estás malgastando la energía de las personas, porque he visto empresas donde con el carrito hay que hacer un pedido y traías 2 unidades, ¿no? O sea, ve la forma, necesariamente no te tienes que casar con que sea por pedido, por ejemplo. Si tú ves que el pedido nada más tiene 2 unidades, mira, llévate 5 o 10 pedidos de diferentes clientes que te quepan en ese carrito. Y así las personas en un solo viaje aprovechan el máximo los recursos. Importante también es que las personas no se confíen. La separación del pedido, cuando la persona está acostumbrada, las personas que están muy acostumbradas, tienen ya años de experiencia en el almacén, normalmente dan por sentadas muchas cosas. Yo creo que la separación del pedido tiene que tener su dinámica que todos deben respetar. Aunque eso, más que todo, también en el área de verificación de mercancía, tiene que estar una persona, mientras más nueva sea, mucho mejor. O sea, ni tan nueva ni que sea la más antigua, porque normalmente ese tipo de personas siempre son las que revisan mejor esos pedidos. O sea, tienes que tener una política de acepto pedidos hasta cierta hora, de manera que te dé chance de planificar todo lo que va a ser la separación de esos pedidos. Yo una vez tuve una entrevista en un almacén que no entendí cómo funciona. O sea, me hubiese gustado haber trabajado ahí por lo menos un día para ver cómo era su dinámica porque no la entendí. Ellos recibían pedido todo el día y estaban constantemente todo el día haciendo separación de pedido. Dependiendo de la cantidad de personal que tenga, eso te afecta en otras áreas. Tú necesitas incluso un momento que puedas hacer un corte de inventario si realizas un inventario cíclico o si quieres contar un producto en específico por alguna razón de que no te cuadró lo que hiciste durante la separación del pedido. Una de las cosas que me he notado en el almacén es que puedan existir buenas prácticas, puedan existir metodologías establecidas, pero al final en un almacén lo que a ti te interesa es que puedas cumplir con todo el proceso lo más rápido posible, con la menor cantidad de error posible. Así que no te cases con una forma de hacer las cosas, pero sí es bueno saber cuáles son todas las formas que existen, cuál es el mar de posibilidades que existen para que puedas aplicar la más ideal según tus necesidades. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, comparte, suscríbete, envíale esto a una persona que tú creas que le pueda funcionar. Chao.